Biblia. Eso es lo que hacemos realmente con los textos bíblicos, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, necesitamos, especialmente las personas nuevas, ¿verdad?, que nos acompañan este año, que sepan de qué se trata. Hoy también es un día en que ustedes van a ver que es mucho teórico, ¿verdad? Entonces, por favor, les pedimos no se nos asusten, ¿verdad? Porque cuando pongamos esto en práctica, van a ver que lo que estamos haciendo o lo que estamos hoy compartiendo, lo vamos a hacer en la práctica sin darnos cuenta, pero lo vamos a estar aplicando, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes tengan la información de cómo se hace. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy, y si Dios quiere, de hoy en 8, ya iniciamos con lo que es la lectura popular aplicada a un texto, ¿verdad? Entonces, nos ponemos en las manos del Señor y les agradecemos su participación. Marjorie nos va a acompañar hoy con la metodología. Okay, buenas tardes. Vamos a empezar con la oración. No sé si alguna o alguien nos quiere hacer el favor de hacérnosla. Yo está bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú dijiste que cuando 2 o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Míranos y enséñanos a ser discípulas y discípulos tuyos en nuestra comunidad cristiana. Ayúdanos a ser comunidad, hogar y taller, lugar de encuentro fraterno y sororal, donde cada uno puede compartir en confianza su vida y su fe, y puede ir aprendiendo a vivir tu palabra, que nos ayuda a hacer tu camino, verdad y vida. Comunidad santuario, lugar de encuentro con el Señor, Dios de la vida, presente en nuestra historia. Comunidad samaritana, atenta a las necesidades de los que sufren y diligente para atender y servir al prójimo, especialmente a los más pobres. Amén. En nombre del Padre, comunidad profética que denuncia el mal y anuncia gozosa la vida, la justicia y la esperanza en el horizonte de tu reino. El aniversario de nuestra comunidad misionera y evangelizadora, siempre dispuesta a comunicar que nos amas y acoges en la realidad de la vida de cada día. Haznos crecer en el don de tu comunión con todos nuestros hermanos y hermanas, caminando junto a nuestros pastores. Con María, nuestra Madre, peregrinamos por los senderos de nuestra patria. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta cancioncita que vamos a escuchar es, digamos, como el himno de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Entonces, a medida que la vayamos cantando, ahí van a resaltar algunas palabras que son muy importantes cuando hacemos lectura popular y comunitaria de la Biblia. Entonces, ponerle mucha atención, ¿verdad? Y vamos a escuchar esta versión que es un poquito bonita porque es como andina, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a ver. Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me invitaron a leerla cuando la noche caía. Pero fue en comunidad, cuando sentí la palabra como fuerza para andar. Pero fue en comunidad, cuando sentí la palabra como fuerza para andar.
Una lectura muy sabia me enseñaron, me enseñaron. Es muy propia de nosotros, los latinoamericanos. Parte de la realidad, parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. Parte de la realidad, parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. El texto debo leerlo en mi grupo, con alguien que nos oriente en fe, historia y tradiciones. Y la enseñanza será, y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Y la enseñanza será, y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Injusticias, represiones nos golpean, nos golpean. Unos pocos acaparan, el resto vive en cadenas. Compartiendo nuestro pan, compartiendo nuestro pan. Una iglesia de los pobres con pobres resistirá. Compartiendo nuestro pan, compartiendo nuestro pan. Una iglesia de los pobres con pobres resistirá. Esta iglesia que renace, celebramos, celebramos. Oraciones, fiestas, luces, con las campanas cantamos. Y comemos vino y pan, y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Y comemos vino y pan, y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Es la Biblia un gran camino que nos lleva al encuentro. Creencias, razas y pueblos caminan con Dios muy dentro. ¿Qué pasó? Se fue. Será ecuménica, será ecuménica, que el Espíritu es de todos, es un don universal. Será ecuménica, será ecuménica, que el Espíritu es de todos, es un don universal. Bueno, como pudimos escuchar, ese es el himno de la lectura popular y comunitaria de la Biblia que nos identifica, ¿verdad? Tener muy presente estas palabras que les dije en el inicio, que las remarcamos acá, ¿verdad? La lectura popular y comunitaria de la Biblia se hace en comunidad, ¿verdad? Nosotros y nosotras acá presentes somos una comunidad, pues los más viejitos y los que ahorita se anexan, ¿verdad? Hemos venido caminando en comunidad. Parte de la realidad, ¿verdad? Porque lo importante es, como dijimos en la primera dinámica, ¿verdad? De que tenemos que partir de la vida, ¿verdad? De lo que acontece hoy, ¿verdad? Luego, tenemos a alguien que oriente, ¿verdad? Recordemos esto y que es muy importante. No es que nosotras, si me pueden ayudar ahí con los micrófonos. Ok, como les decía, no es que nosotras como orientadoras, ¿verdad? Las que formamos parte del equipo, sepamos más que ustedes, no, ¿verdad? La idea es que haya alguien ahí que oriente, ¿verdad? Ya sea en la formación, en la lectura
comunitaria, ¿verdad? Pero no es que sepamos más que ustedes, más bien siempre nosotras decimos que nosotras al final terminamos aprendiendo de cada experiencia de ustedes, la experiencia de vida. Compartimos, ¿verdad? Compartimos la palabra, compartimos la vida. Cuando lo hacíamos presencial allá en el centro bíblico, podemos decir que compartíamos y celebrábamos, ¿verdad? Compartíamos el pan, el cafecito, que nos hace falta, pero ya pronto volveremos, ¿verdad? Celebramos también, celebramos la vida, ¿verdad? Que Jesús está resucitado, ¿verdad? Que no nos quedamos solo en que fue crucificado, murió, sino que celebramos la vida y que Él está en el centro de nuestra comunidad. Y este otro párrafo que seguramente también fue nuevo para nosotras, yo la verdad no lo tenía y no lo había escuchado, que dice que es ecuménica. Y me encantó, a mí me encantó esta parte porque nosotras tratamos de que cuando leemos los textos, ¿verdad? Hacerlo en eso, ¿verdad? No creernos nosotros como católicos y católicas con la verdad absoluta, sino que abrirnos a otros y otras que piensan de diferente manera y que celebran de diferente manera, ¿verdad? Entonces, tener estas palabras presente, ¿verdad? Cuando hagamos la lectura con los textos, ¿verdad? Que ya vamos a empezar la otra semana. Entonces, tener esto muy presente, no se nos puede olvidar. Muy sabia. Ok, entonces, como decíamos al principio, el tema de hoy es la metodología de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Lo vamos a ver así como, no profundizar tanto, pues esto da para más, pero queremos con que ustedes se queden como con esa idea, ¿verdad? Entonces, tenemos el objetivo que es del folleto que después nosotros se los vamos a compartir. El objetivo es resumir en 7 pequeñas unidades toda la visión que hay que tener de la Biblia, de la interpretación y el método que proponemos para la lectura popular y comunitaria de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, pero es también palabra de un pueblo. Entonces, recordemos que no es el método, ¿verdad? Es uno de los métodos. Recordaba ahorita a un biblista colombiano que nos acompañó hace años, él falleció, Jesús Chaparro, ¿verdad? Él nos decía que es solo un método, ¿verdad? Que no es lección divina, no es lectura orante de la palabra, ¿verdad? Que no es ni mejor, ¿verdad? Ni peor, pero es solo un método y que le estamos apostando a esto, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver la diferencia de este método de la lectura orante y de la lección divina, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo van a ir viendo en el caminar. Entonces, ahí tenemos que tener eso presente. Es un método al que nosotros le estamos apostando, ¿verdad? Y que es como una herencia también de los claretianos, los que nos han acompañado también en este caminar. El objetivo principal de la interpretación bíblica es revelar a Dios hoy y actuando en el caminar del pueblo, ¿verdad? Por eso tenemos que tener presente esto. Pedir al Padre la mirada del Espíritu en la oración. Tener una visión de conjunto de la Biblia. Mantener la Biblia al servicio de la vida. Descubrir lo que Dios escribió en la Biblia para entender el gran libro de la vida, de la creación, y para descubrir a Dios presente en la vida. Descubrir cuál es el rostro o imagen de Dios en la Biblia. Descubrir lo que Dios habló y cómo sigue hablando. Quedar al lado del pequeño, pues fue este lugar que ocupó Jesús y desde ahí habla a todos y todas. ¿Ok? Entonces, recordar que no es solo una revelación a aquel pueblo de aquel entonces, sino que Dios hoy también se sigue revelando. Aquí, hoy, en nuestros acontecimientos, en nuestras cosas que a veces son buenas y a veces son malas, ¿verdad? Negativas y positivas. Aún ahí está Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo ahí. Dios aún se sigue revelando por medio de los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una alegoría. Es como un ejemplo que se nos pone. Dice que
hay dos movimientos. Entonces está un tren con dos rieles. Entonces dice que la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Es la palabra de Dios, pero situada y encarnada en la historia. Hay una relación entre la vida y la Biblia, o sea, los rieles. Nos encontramos con un tren que transita sobre dos rieles. ¿Okay? Entonces tenemos que verla así, con este ejemplo que se nos está poniendo. Entonces vamos a ver el primer riel. El primer riel es la Biblia. El texto, el conocimiento, la ciencia, el sentido en sí, exégesis. Ustedes dicen, ay, qué palabra tan rara, ¿verdad? Aquí dice, es un estudio o análisis del texto bíblico, ¿verdad? Entonces podríamos decir que nosotros hacemos exégesis cuando hacemos lectura popular y comunitaria de la Biblia. Este riel, o sea, la Biblia, nos permite hacer un primer movimiento, o sea, del hoy al ayer, de la situación de hoy para interrogar el texto de la Biblia, ¿ok? Se sitúa al texto en el pasado con el contexto histórico donde se encarnó. Así descubriremos el sentido que tenía cuando se escribió para responder a las situaciones que se vivían en ese tiempo. En este movimiento se pide fidelidad al texto. Recordemos esto, ¿verdad? Cuando vemos un texto bíblico, no podemos entrar de lleno a decir, el texto bíblico me dice, ¿verdad? No, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el contexto de ese texto, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelantito. Pero por eso es que dice que este movimiento pide ser fiel al texto, ¿verdad? Porque no podemos pasar por encima de esos, o sea, no podemos traerlo al hoy sin antes haber visto su contexto en general. ¿Ok? El segundo riel, la vida. Entonces recordemos, ¿verdad? Que está la Biblia y la vida en este tren, los dos rieles. La vida es el alma, el Espíritu de Dios que trae el mensaje para hoy, el sentido para nosotros y nosotras, o sea, hermenéutica. Y hermenéutica es la interpretación que le damos hoy a los textos, ¿ok? Este riel nos dirige a un segundo movimiento, o sea, del ayer para hoy, del texto de la Biblia para aclarar la situación del pueblo de hoy. Trae el texto antiguo a nuestro hoy. De esta forma la Biblia se actualiza. La palabra es viva. En este movimiento se pide fidelidad al contexto, o sea, la situación del pueblo que hoy lee el texto. Entonces, recordemos que nosotros cuando leemos un texto hacemos hermenéutica. ¿Por qué? Porque la estamos interpretando según nuestra realidad de hoy, según lo que estamos pasando, según nuestra situación, ¿verdad? Según, o sea, si soy mujer, si soy hombre, niños, jóvenes. Por eso es que cuando estuvimos presencial hemos visto hermenéutica indígena, hermenéutica campesina, hermenéutica urbana, hermenéutica de la mujer, porque hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? El texto se puede interpretar según desde nuestro contexto, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, cuando veo un texto, yo lo veo desde mi situación de mujer joven, ¿verdad? No es lo mismo a verlo desde la situación de un hombre, ¿verdad? Adulto probablemente, o un hombre religioso, CMF en este caso, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, la interpretamos según nuestros contextos. Continuando con esto, ¿verdad? Estos dos movimientos siempre tienen que estar unidos. Uno precisa del otro. No pueden existir por separado. El primero se ocupa de la letra, el hecho, la Biblia, ¿verdad? El segundo del sentido para nosotros y nosotras, o sea, para la comunidad. El objetivo principal de la interpretación no es solo interpretar la Biblia, sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. ¿Ok? Entonces recordemos, la vida y la Biblia no pueden estar separados, porque si estamos siguiendo esta alegoría del tren, ¿verdad? ¿Qué pasa si un carril, digamos, de este riel se va por otro lado? El tren se descarrila, ¿verdad? Entonces tienen que ir unidos. Lo mismo pasa con la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene que ir unida de la vida, no la podemos separar. Ok, también aquí hacemos otra alegoría, ¿verdad? Que dice que es el de los tres ángulos.
En la lectura e interpretación de la Biblia hay que tener en cuenta tres factores, o sea, tres realidades que se relacionan entre sí. La comunidad, que es leer la Biblia dentro de la fe de una comunidad que hoy celebra su caminar y su lucha. La vida, partir de los problemas y preguntas de la realidad del pueblo de hoy. La Biblia, en fidelidad al texto bíblico, para discernir el hablar de Dios en el corazón de la vida y de la comunidad del pueblo de ayer y de hoy. Entonces recordemos estos tres ángulos, ¿verdad? Que son como tres factores o elementos que están unidos y no se entienden uno sin el otro. ¿Ok? La vida, que es la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Aquí podríamos recordar, ¿verdad? El texto de los discípulos de Maús, que fue cuando Jesús le preguntó, ¿verdad? A los discípulos, o sea, ¿y qué es lo que ha pasado, verdad? Jesús empezó por su realidad, lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Ok? Entonces partimos de ahí, de la vida, de los problemas, de las preguntas. Luego la comunidad, que somos nosotros y nosotras, ¿verdad? Que es un grupo de personas que nos reunimos a estudiar la Biblia. Recordemos que Jesús no nos dejó nada escrito. Lo que dejó, o sea, fue una comunidad formada que se reunía a compartir sus experiencias de vida. El texto se humaniza cuando se suma a la comunidad, ¿verdad? No es lo mismo leer la Biblia solos en nuestro cuarto, ¿verdad? Ahí, sino que leerla en comunidad es lo más importante, ¿verdad? Porque de ahí parte de nuestras respuestas a lo que estemos pasando. Y pues la Biblia es lo que dice ahí, ¿verdad? Ser fiel al texto. Acá, digamos, tener muy presente que no podemos como decirle, no decir lo que el texto no dice, no decirle, no hacer decirle al texto lo que no dice, ¿verdad? Sino que estudiarle en su contexto. Por eso es lo importante que se lea en comunidad, porque no es lo mismo lo que me dice a mí, lo que le dice a Patrick, a Gis, a don Jorge, no es lo mismo, ¿verdad? Todas nuestras experiencias se comparten y pues ahí aprendemos todos de todos y de todas. Ok, para continuar con este punto de los tres ángulos, ¿verdad? Entonces lo vemos aquí, es como un triángulo. Ok, entonces dice que tenemos la Biblia, luego la comunidad. Hola, ¿me escuchan? Así. Me silenciaron. Hola. La oímos. Ari, ¿te estás escuchando? Listo, listo. Voy, que se me metió ahí un cuadro de diálogo. Ok, entonces, está la Biblia, ¿verdad? Luego la comunidad y la realidad. Entonces, el trabajo bíblico con nuestras comunidades no puede reducirse a algunos cursillos bíblicos que informan sobre la Biblia. Tienen que cambiar de eje, ¿verdad? Porque Dios habla en la vida. No nos podemos quedar como con esa experiencia de que vamos a un encuentro, y pues qué bonito, estuvimos ahí 3 días, 4 días, y pues eso nos dio fuerzas, pero tenemos que continuar, ¿verdad? Para resolver las preguntas de nuestra realidad, de nuestra situación, ¿verdad? La Biblia, confrontada con la realidad dentro de una comunidad, se transforma en espejo. Así, el hablar de Dios empieza a aparecer dentro de la realidad vivida por el pueblo de hoy. ¿Ok? Continuamos con los tres ángulos. Dios sigue hablando hoy, ¿verdad? La realidad, la comunidad.
¿ok? La situación de la vida del pueblo es, y tiene que ser siempre el piso de nuestra lectura de la Biblia, el punto de partida, porque fue de esta manera, no de otra, que Dios se comunicó con su pueblo. Siempre hay que empezar con una reflexión sobre el problema de hoy, ¿verdad? A veces lo que hacemos en los talleres, cuando hacemos un texto, siempre partimos de eso, ¿verdad? De la realidad, preguntarnos qué está pasando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos interrogantes que hacemos hoy, ¿verdad? Porque no son los mismos que no son los mismos que se hacía el pueblo hace mucho tiempo. Ok, entonces, el siguiente punto es el de los 4 contextos. Ok, entonces vamos a encontrar todo esto en cuando hacemos talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia. Entonces dice que vamos a encontrar un contexto literario, un contexto histórico, un contexto de redacción y el contexto del espíritu. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. El contexto literario, ¿verdad? Dice que es el texto dentro del libro, lo que viene antes y sigue después. Luego, el contexto histórico. La situación del pueblo cuando aconteció el hecho narrado por el texto. Esto hay que tenerlo muy importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando sucedieron los hechos a cuando se escribió, ¿verdad? Estaban pasando situaciones diferentes. El contexto de la redacción es la situación del pueblo cuando fue escrito el texto, mucho después de que el hecho aconteció. Y luego el contexto del espíritu. Es la situación del pueblo que escribió el texto y del pueblo que lee hoy el texto. Nosotros hoy podríamos decir que nosotros estamos aquí, en el contexto del espíritu, ¿verdad? Porque leemos hoy el texto. Ok, vamos a seguir profundizando en esto. El contexto histórico, ¿verdad? Nos hacemos estas preguntas. Cuando nos adentramos en un texto bíblico, empezamos con estas preguntas. ¿Cuándo pasó el hecho? ¿Cuál era la situación del pueblo? ¿Qué estaba viviendo, verdad? Ver el texto con otros lentes. A veces nosotros decimos, ay, es que yo ya leí ese texto, ¿verdad? Y pues ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero a veces nosotros les pedimos como que veamos el texto como que si es la primera vez que lo vamos a escuchar, ¿verdad? Con esa novedad, por eso dice verlo con otros lentes, es quitarnos los lentes de lo que hemos aprendido de ese texto y ponernos unos nuevos, porque vamos a escuchar algo nuevo, porque no es lo mismo este año a el año pasado, ¿ok? Con las situaciones que hemos vivido. Y aquí aplica lo ideológico, lo social, lo político y económico, ¿ok? Aquí se pide hacer una lectura de los 4 lados. Esto lo vamos a ver más adelante para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Pero igual estas comunidades están pasando, o sea, problemas ideológicos, sociales, políticos, económicos, religiosos, ¿ok? Luego, denme un chancecito porque miren que es que se me pone aquí un... Sí. Está marcando como ¿Perdón? No se le escucha, Giselle, no se escucha. ¿A quién? ¿A mí? No estoy hablando. María, ¿a quién no se le escucha? ¿A mí o a Sí, el audio está muy mal. A Giselle fue la que no le escuché qué era lo que estaba pidiendo. Pero a usted sí se le ¿Me escucha. escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí la oímos bien. Ok, no, solo para decirle a Marjorie que es que a veces se te abren 2 cuadros azules que no dejan ver la pantalla. Sí, a mí también se me ponen acá, no sé por qué. Sí. Pero ahí sí se ve la pantalla. Entonces, sigamos, por lo menos se ve. Sí, sí. ¿Lo En están este viendo? momento, sí, sí le estamos viendo en este momento, Marjorie. Ok, entonces ya oculté esa parte, ojalá que no me aparezca otra vez. Es que me aparece cuando entran personas. Ok, luego, el contexto literario.
Entonces, en este paso lo que hacemos es leer, leer y leer el texto. Solo el texto, para descubrir el contenido del pasaje. Aquí lo que pedimos es no leer comentarios al respecto, ¿ok? Como por ejemplo comentarios al pie de página, ni comentarios extras. Lo que nos interesa es nuestra interpretación como comunidad, no la de los eruditos o de los que saben, ¿verdad? No es porque la ayuda de los que han estudiado no nos sirva, sino porque no es este el momento de hacerlo, ¿ok? Entonces a veces ustedes se recordarán que a veces les pedimos, bueno, vamos a leer el texto y lo leemos una segunda vez, pero con otra versión de la Biblia. Y eso nos enriquece, porque a veces las traducciones pues son diferentes, ¿verdad? Entonces, en este paso, o sea, en el contexto literario, lo que hacemos es leer hasta 3 veces el texto, ¿verdad? Ok, con el contexto redaccional. La situación del pueblo de cuando fue escrito el texto. Entonces hay que tener aquí en el contexto redaccional dos cositas presentes. Hay dos comunidades, por decirlo así. Una es la comunidad que vivió ese hecho histórico y la otra es la comunidad que lo redactó. ¿Okay? Eso influye cómo lo cuentan, quién, dónde, para qué escribe. Es la realidad de un hecho, pero también la realidad de quien está escribiendo. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Hay que descubrir la diferencia entre la situación del momento en que sucedió el hecho y lo que vive la comunidad en el instante que escribe el texto. ¿Ok? Hay que tener esto presente, por eso nosotros les decimos, o sea, con las introducciones de los evangelios, primero es ver eso, ¿verdad? Porque así sabemos un poco de por qué Marcos escribe, por qué fue la situación que está pasando, ¿verdad? Entonces, para después ver el mensaje detrás, qué era lo que quería decir Marcos a la comunidad, ¿verdad? Hay que tener esto muy presente en el contexto redaccional. Ok. Luego, el contexto del espíritu, como les había dicho anteriormente, es el contexto que estamos hoy, aquí, nosotros y nosotras, ¿verdad? Lo que el Espíritu nos habla hoy a través de este texto es acá donde la Biblia comienza a transformarse en espejo en el cual nos miramos y a liberar su mensaje para hoy, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo lo que a aquella comunidad le estaba pasando, ¿verdad? A lo que nosotros estamos enfrentando hoy, en el siglo XXI. ¿Ok? Entonces, recordemos eso. Dice que los 3 primeros contextos, ¿verdad? El contexto literario, el contexto histórico y el redaccional, ayudan en hacer el movimiento de hoy para ayer y descubrir el sentido en sí del texto. Que esos primeros contextos ayudan a descubrir el sentido en sí del texto. Luego, el contexto del espíritu ayuda a hacer el movimiento de ayer para hoy, descubriendo el sentido para nosotros y nosotras hoy. Tiene que estar presente desde el comienzo de la investigación. Hay que entrar en la Biblia con las preguntas que la realidad y la comunidad de hoy formulan, ¿verdad? Como les dije, no es la misma realidad y tampoco no es la misma realidad de Costa Rica a la de Nicaragua, a la de Estados Unidos, México. No es la misma realidad. Se formulan diferentes preguntas. Ok, aquí es donde se aplican los diferentes métodos de lectura. El análisis literario, o sea, el contexto literario. El análisis estructural, historia de las formas, ¿verdad? Que es con el contexto de la redacción. Y luego, para continuar con este punto, la lectura sociológica de los 4 lados, o sea, el contexto histórico. Y aquí se amplía un poquito, ¿ok? La lectura de los 4 lados, ¿verdad? Dice que es la técnica de la lectura
de los 4 lados es un instrumento importante para realizar este paso y para detectar cuáles son los conflictos de aquella época y en especial cuál es el problema básico y fundamental. Contribuye a formar el hábito de leer críticamente la Biblia, al mismo tiempo que fortalece en quien lee la actitud crítica frente a su propia realidad. Esto supone analizar el texto desde 4 perspectivas o desde 4 lados. Esto los podemos ver aquí, ¿verdad? Desde 4 lados. Económica, social, política e ideológica. Para lo cual nos formulamos y respondemos una serie de interrogantes. Gis y Mari, ¿me pueden ayudar? Es que hay gente que creo que está... Sí, Yo estoy ya admitiéndolas. yo estoy también. admitiéndolas. Es que me está como sale- lento, está como lento el sistema, no sé, me va a dar la impresión. Sí, es que me sale ahí. Sí, Rocío es la que acaba de entrar. sí, se pone negro cuando entra alguien. Tiene razón, Ajá. Marjorie. Sí. Ok, entonces, que analicemos el texto ahora desde estas 4 perspectivas. Por ejemplo, en lo económico, o sea, cómo, dónde se producía, por ejemplo, un alimento, cómo se trabaja y vive, ¿verdad? Esas preguntas les podemos hacer el texto, porque ahí sale. En lo social, ¿verdad? Cómo se relacionan las personas, identificar los grupos sociales, intereses e interconexiones. ¿Qué conflictos se evidencian en ese texto? Esas son las preguntas que desde esta perspectiva de los 4 lados que le hacemos a los textos. En lo político, ¿verdad? ¿Quién, cómo, para quién? ¿Quién gobierna? ¿Quién está en ese momento, verdad? Su relación con el pueblo y los grupos económicos y sociales. El ideológico también, ¿verdad? ¿Cuáles son las creencias dominantes en la sociedad en ese momento? ¿Cuáles grupos estaban? Entonces, todas estas preguntas les podemos hacer al texto, ¿verdad? Religiosas incluso. Para cerrar este punto de los 4 contextos, ¿verdad? Todo este estudio es para descubrir en el corazón del texto la connaturalidad con nuestros problemas, o sea, hacer la analogía del espejo, lo que permitirá accionar en la comunidad el contexto del espíritu. De esta manera, el texto se transforma en gramática que nos permite leer nuestra realidad, ya que en el texto, por detrás de las palabras, descubrimos la preocupación por la vida y la problemática del hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esto presente. Lo que hacemos es una analogía, ¿verdad? De responder preguntas que nos hacemos hoy, ¿ok? Entonces recordemos esta, la Biblia ilumina la Biblia y la Biblia ilumina la vida, ¿ok? Tienen que estar unidas. Ok, vamos por el 5º punto, ¿verdad? Que dice que 5 mandamientos. ¿Qué es lo que hay que tener presente, verdad? Cuando hacemos todo esto que hemos venido hablando. Nos dice el primer punto, leer y leer y leer la Biblia. No se ama lo que no se conoce. Leer no solo para los otros y las otras, sino para nosotros y nosotras. Leer con mucha atención, de tal modo que la Biblia puede ser palabra o juicio de Dios que nos atañe o cuestiona personalmente. A veces decimos, y estamos en misa y decimos, ay, pero es que cómo quisiera que mi hermana estuviera aquí. Esto le cae muy a ella, ¿verdad? Pero, ojo, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros, a mí, que estoy ahí, me está hablando a mí, ¿verdad? El mensaje va para mí, no para los otros y los otros, ¿verdad? Entonces hay que tener eso presente. Luego, escuchar la palabra de Dios. No proyectar en el texto nuestras ideas. Eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es que es no tomarla literalmente, ¿verdad? Tener sensibilidad con el pueblo. Recordemos lo de los 4 lados.
ellos estaban pasando y se hacían preguntas a lo interno, sociales, políticos, económicos, ideológicos. Y con el texto, esto es fidelidad a la palabra de Dios y al pueblo, ¿verdad? Primero es ver el contexto, lo que ellos estaban preguntando, para después traerlo al hoy. Nos dice Romanos 10:17 que la fe entra por los oídos. La escucha de la palabra de Dios en la dimensión de todo el ser para que produzca frutos, conversión, estos son los frutos, ¿verdad? De la justicia, el compartir, lo que el reino de Dios, ¿verdad? Nos pide, ser solidarios, fraternos, solidales, ¿verdad? Entonces, escuchar la palabra con todo nuestro ser, no es solo, ay, estoy aquí en Zoom, ¿verdad? Y sí, la estoy escuchando, pero no estoy poniendo atención, estoy más enfocada en lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Entonces, es escuchar la palabra con todo el ser. Los judíos, cuando el oído, el escucha para ellos es muy importante. Pero, ¿ok? El escuchar para los judíos es muy importante. No es solo escuchar con los oídos, sino con el corazón, que se me note que lo que escucho, ¿verdad? Lo pongo en práctica. Luego nos dice el punto 3, servir al pueblo. Saber es servir. Servir al pueblo, a quien se explica, y explicar de acuerdo con lo que él necesita. Eso es conocer la realidad de la comunidad que se va a servir. Todo acompañamiento está al servicio del pueblo. Saber poner en común las experiencias. Porque si nosotros llegamos a las comunidades, ¿verdad?, a proyectar lo que nosotros sabemos, sin antes conocer su realidad, pues se quedarían como en charlas, en pláticas ahí vacías, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, para luego servir, ¿verdad? Y muchas veces no es servir y llegar a dar cátedras, charlas de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Sino que muchas veces es solo escuchar sus problemas, solo es acompañar, estar ahí al lado, ¿verdad? Saber poner en común las experiencias, es que ellos me escuchen a mí, pero también yo escuchar las experiencias de ellos y ellas. Luego el 4, ser fiel al objetivo de la palabra de Dios. O sea, fidelidad al pueblo, fidelidad al texto, eso es muy importante, ¿verdad? Fidelidad al objetivo de la interpretación, que tiene que ser transformadora, liberadora, militante y reveladora. ¿Ok? La interpretación no es neutra, sino fiel. Dios no es neutro, sino fiel. ¿Por qué? Porque Dios se pone al lado donde la vida está amenazada. Hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Entonces, no podemos ser neutros ante una injusticia. Luego, las 5, ¿verdad?, de estos mandamientos, trabajar en común. La Biblia es un libro nacido de la comunidad para la comunidad. No puede ser que con nuestro conocimiento nos lo dejemos, ¿verdad?, y no lo compartamos, ¿verdad? Entonces dice que la Biblia es una experiencia de fe vivida por el pueblo sufrido. Esta experiencia tiene que ser releída por nuestras comunidades. Es mantener despierta la memoria, pues un pueblo sin memoria es un pueblo esclavo. No perder las raíces. Aprender a descubrir el sensus ecclesiae, o sea, eso quiere decir el sentido de pertenencia a la iglesia. Pero aquí tenemos que tener presente que no es la iglesia como la conocemos hoy nosotros, ¿verdad? Es el templo, la jerarquía, sino aprender a descubrir el sentido de pertenencia de estas primeras comunidades que se ponían a releer su vida, sus situaciones para enfrentarlas. Vean que ellos recordaban, o sea, mantenían despierta la memoria. ¿Ok? El séptimo, el cuarto paso es el de 6 peligros. ¿Ok? Entonces ya teníamos como 5 mandamientos de los que nos pedían cuando entremos a ver la Biblia, ¿verdad? Pero ahora
nos dice de 6 peligros en los cuales no podemos caer cuando leemos los textos de la Biblia. Uno dice que es prisión de la letra. Esto quiere decir que es la actitud del fundamentalismo, sin conocer el texto. No toma en serio la encarnación de la palabra. Es una concepción mecánica de la inspiración y de la inerrancia, o sea que no se equivoca. Absolutiza el texto sin tener en cuenta el contexto histórico de ayer y de hoy, ¿verdad? Esto es la prisión de la letra, cuando caemos en la actitud de fundamentalismo o tomarlo todo literal. No podemos caer en eso, ¿verdad? Luego, el punto número 2, dependencia de quien escribe. Dice que se reduce a la interpretación de una serie de informaciones, de los que saben a los que no saben. Colabora al mantenimiento del status quo. ¿Ok? Esto es, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ay, no, es que, como lo dijo tal persona, eso es así, ¿verdad? Y pues no toma en cuenta aquellas preguntas de aquellas personas que, pues, muchas veces dicen, voy a hacer una pregunta, pero no sé si está mal, ¿verdad? Voy a hacer un comentario, pero no sé si está mal. Entonces se reduce a eso, de quien está ahí adelante, que lo que está diciendo es santa palabra y ya, y no cuestiona, ¿verdad? Entonces, también tener presente eso. Luego, el punto 3, dice ideología dominante. Penetra el texto y lo desapropia del pueblo. O sea, aquí podemos decir en las traducciones, notas y comentarios que mantienen el texto al lado de los que saben y pueden. ¿Ok? Aquí es como también no ser fiel al texto, ¿verdad? O sea, nada más sacamos el texto de su contexto y a veces lo convertimos en pretexto. Entonces, tener presente es. El punto 4 es una lectura sin fe. Es propia de quien no se compromete ni con Dios ni con los hermanos y hermanas. Es la interpretación hecha por alguien que ni pertenece realmente a una comunidad ni está comprometida con el proceso de transformación. Eso pues está muy clarita. Lectura sin respeto al pueblo. Propia de quien confía solo en sus ideas, teorías y no cree en el débil y pequeño. ¿Verdad? O sea, no está respetando ni a aquel pueblo, ¿verdad? Y tampoco está respetando a este pueblo que hoy lee según su realidad. Luego, la lectura ingenua. No lee la Biblia con ojo crítico. Lleva a un abandono de la fe o a un abandono del compromiso transformador para caer en el misticismo. Esto, vea, no lee la Biblia con ojo crítico. Esto hay que tenerlo presente porque muchas veces nosotros decimos, ay no, es que es pecado hacerle preguntas al texto o a la Biblia. Pues no, ¿verdad? La idea es hacerle pregunta al texto. Y esto de caer en el misticismo es como solo lo que el texto me dijo a mí, ¿verdad? Y muy espiritualista y ya. Pero por eso el mensaje que me dice hoy a mí, pero también a mi comunidad. Para organizar, concretar nuestra interpretación de la Biblia. Luego dice, ¿verdad? Partir de la realidad. Partir siempre de las preguntas que el pueblo hoy formula. Descubrir la relación entre la Biblia y el texto, o sea, la comunidad de fe, la realidad social. Conocer el texto. Saber lo que dice el texto. Hacer un levantamiento de su contenido, sus historias, sus personajes. ¿Okay? Eso es lo que nos adentramos a hacer cuando vemos el texto. Hacer un levantamiento es, como por ejemplo, ver el texto anterior o el texto que sigue, ¿verdad? Para ver de dónde venía Jesús, por ejemplo, dónde estaba.
para conocer un poco más. Tener presente el contexto redaccional. Relacionar el texto con la situación de la comunidad que lo escribió y con la realidad del pueblo y el tiempo en que pasó el hecho descrito. Tener presente eso. Contexto histórico del hecho. Mirar el hecho narrado y descubrir la situación económica, política, social y religiosa en que aconteció. O sea, la técnica de los 4 lados. ¿Verdad? Mensaje de Dios para el tiempo del hecho. Descubrir cómo el pueblo de aquel tiempo leyó la situación y descubrió en ella el hablar de Dios. Aquí llegamos al corazón del proceso de interpretación. Es el punto final del movimiento de hoy para la Biblia y el punto inicial del movimiento de la Biblia para hoy. La historia se transforma en espejo y libera su mensaje. Mensaje de Dios para el tiempo de la redacción. Descubrir cómo el texto formula, transmite y relee el hablar de Dios, descubriendo en aquella situación. Cómo la comunidad que redactó el texto y releía su pasado para descubrir el mensaje de Dios para su presente. Celebrar a Dios hablando hoy. Descubrir lo que el texto tiene que decirnos hoy. La palabra es viva. Como les decía, Dios sigue hablando, nos sigue hablando. Mostrar la unión que tiene que existir entre el estudio bíblico, la celebración de la palabra y la realidad de nuestra vida. ¿Verdad? Entonces es Biblia, comunidad y la vida. Luego en esta parte, ¿verdad? Es lo que hacemos nosotros y nosotras hoy. Entonces vamos a verlo como de arriba para abajo hasta llegar al punto 7, ¿verdad? Esto es cuando nos adentramos a los textos. Esto es como resumido, ¿verdad? Partimos de la realidad, partimos de nuestra realidad, de las preguntas que hoy, situaciones que hoy estamos pasando. Luego dice conocer el texto, el nivel literario, de qué trata la historia, ¿verdad? Quiénes, personajes, cuándo y dónde, tiempos y lugares, palabras significativas, porque todo lo que está en el texto, ¿verdad? Nos quiere decir algo y significa también algo. Es simbólico, pero nos dice algo. Luego, el punto 3, conocer el contexto de la redacción. ¿Ah? ¿Quién lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿A qué problema trata de responder? ¿Verdad? Y lo van a ver ustedes que a cada rato nosotros vamos a estar diciendo. Y Marcos, ¿se recuerdan a quién escribió? ¿Qué situación estaba pasando? Luego, conocer el contexto histórico de los hechos. ¿Qué estaba pasando en lo económico? ¿Qué estaba pasando en lo político? ¿Qué estaba pasando en lo ideológico? ¿Qué estaba pasando en lo social? ¿Cómo se vivía lo religioso? Hasta esto, ¿verdad? Que son las mismas preguntas que nos hacemos hoy nosotros y nosotros. Luego, el mensaje de Dios para el tiempo de los hechos, el nivel teológico. ¿Qué experiencia de Dios hicieron aquellos acontecimientos? ¿Cómo era el Dios que experimentaron? ¿Qué rostro o características tenía? ¿Qué les pedía o qué les decía? Para pasar al punto de mensaje de Dios para el tiempo de la redacción. En este texto, ¿dónde está Dios? Personas, acontecimientos, lugares. Ese Dios, ¿qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Qué mensaje le daba este texto al pueblo de aquel tiempo? Porque recordemos que nosotros vemos en el Primer Testamento, ¿verdad? Un rostro de Dios o muchos rostros de Dios, pero en el Segundo Testamento, pues nos cambia un poco el rostro de Dios, pero con Jesús, ¿verdad? Él nos muestra otro rostro de Dios. El pueblo sí venía heredando este rostro de Dios que tenía de castigador,
todo esto, ¿verdad? Pero con Jesús le da un vuelco, ¿verdad? A esta imagen del Dios que tenía. Y luego el punto 7, ¿verdad? Que es el mensaje de Dios para él hoy. A ese Dios hoy, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué personas? ¿En qué acontecimientos? ¿En qué lugares? ¿Qué mensaje nos ofrece el texto para la realidad? ¿Qué analizamos en el punto 1, verdad? Sacar un lema y un compromiso. A veces cuando teníamos tiempo nosotros nos podíamos hacer esto, ¿verdad? De sacar un lema y un compromiso en cuanto al texto. Tal vez digamos lo que le estamos presentando aquí, y bueno, y después esto se vuelve otra vez a repetir y es como una espiral, ¿verdad? Entonces, pero son los puntos, pues, que a veces queremos como con este método, la lectura popular y comunitaria de la Biblia, hacer con cada texto. A veces no lo haremos así, tan literal como está aquí, ¿verdad? Pero la idea es eso, ¿verdad? Partir de eso, del texto, para ser fiel, sobre todo, ¿verdad? Al pueblo de ayer y pues para ser fiel también al hoy, ¿verdad? Por eso es que lo vemos desde su contexto. Entonces, pues estos son como los pasos, ¿verdad? Que queremos hacer con este método, como les dije, ¿verdad? No es que lo tengamos que hacer así, pero la idea es eso, ¿verdad? Para poder ver detrás el mensaje que les quería dar a aquellas comunidades, pero también el mensaje que nos da hoy a nosotros y nosotras. ¿Ok? Entonces recordemos, ¿verdad? Que lo que hacemos es como esto, ¿verdad? Esta espiral, este circulito, que es, leemos el texto, hacemos una lectura del texto, ¿verdad? Sacamos todo aquello que nos sirve para luego celebrar como comunidad, ¿verdad? Este mensaje, como comunidad de fe, y pues esto nos tiene que llevar a esto, muy importante, al compromiso, porque qué bonito haber escuchado el texto bíblico, ay, mira, yo no sabía esto, que eso significaba eso, ¿verdad? Pero la idea es que eso nos lleve a un compromiso. ¿Con qué? Con nuestra realidad, con lo que estamos pasando cada persona, ¿verdad? Ojalá un compromiso comunitario, ¿verdad? Pero también, como recordemos, ¿verdad? Que nos está hablando a nosotros y a nosotras, los que estamos acá hoy. No pensemos en, ay, es que ya mi esposo debió haber escuchado este taller, ¿verdad? No, compromiso es para mí hoy, aquí y ahora, ¿ok? ¿Qué me está diciendo este texto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mensaje que encontré ahí, verdad? Entonces, tener esto presente. Bueno, pues esto ha sido la presentación de la metodología popular y comunitaria de la Biblia. No nos estresemos, no nos asustemos, pues como decía Giselle, ¿verdad? En estas primeras semanas ha sido de mucha teoría, pero no es de aprendernos la de memoria, sino es de ponerla en práctica. Y la vamos a poner en práctica cuando leamos los textos bíblicos, pero también la ponemos en práctica con nuestras acciones, ¿verdad? En nuestro día a día. No sé si Gis o Mari tienen algo que decir. Solo que creo, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Sí, la escuchamos bien. Gracias. Es que se vino un aguacero y yo creo que esa era la interferencia que había. Y muchos la sacó, estuve ahí entrando mucha gente porque lo sacaba ahí. Yo creo que es eso. Dícele a mi hermana que ella se tuvo que salir porque hubo un huracán y se le metió el agua. El agua, sí, yo vi el mensaje, le contesté, pobrecita. En ese momento también estaba pasando aquí. Como que ha llovido en muchas partes y entonces eso seguro hizo interferencia en la comunicación y por eso también mucha gente la sacó el Zoom. Pero bueno, son las cosas con las que tenemos que lidiar, es parte de eso. Había una persona que tenía, ahorita este es como un tiempito que tenemos para poder conversar, tal vez, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, como les dijo Marjorie, se los dije yo al principio, no se nos asuste.
Todo esto es muy teórico, pero cuando lo pongamos en práctica, ustedes se van a dar cuenta que todo lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Lo que es el contexto literario, el contexto histórico y que los personajes, y que lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Pero por eso es importante, son 2 folletos que ustedes tienen que tener, muy importante, nosotros apenas podamos se los enviamos, que es el de preguntas de iniciación y el de metodología. Por eso todos los años hacemos un repaso, especialmente este año que hay tanta gente nueva, a ver, que tiene que irse acostumbrando al método. Y como dijo Marjorie, es uno de los métodos. No es que es el único, hay varios. Pero también por eso tenemos que incluso ir cambiando de lenguaje, porque no podemos decir, es que yo estoy en un cursillo. No, esto no es un cursillo. Esto es un taller de lectura popular y comunitaria de la Biblia. Es que yo estoy en la lectura orante. No, porque no es lo mismo. Es que yo estoy en la lectura divina. No, tampoco. Este es el método y lo importante de este método es que parte de la realidad para al final llegar a la realidad. Partimos de nuestra problemática, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, como a nivel incluso global, ¿verdad? Especialmente en esta época en que estamos viendo una pandemia que nos está afectando a todos y a todas, en todos los países. Entonces, es eso, no podemos perderlo de vista. Por eso ustedes van a seguir oyéndonos a nosotras de necias, insistiendo en que la lectura comunitaria no se puede hacer en forma literal. Tiene que haber un proceso de interpretación que parte de nuestra realidad y de la realidad del texto, ¿verdad? Porque cuando los escritores escribieron, no estaban pensando en nosotros y nosotras hoy. Estaban pensando en su comunidad y en la realidad que estaban viviendo, en su problemática y cómo hacer para solucionar esa situación o esa situación. Pero no tenían ni idea de que 2000 y resto años después nosotros nos íbamos a estar reuniendo acá para ver cómo esa palabra nos ilumina hoy, ¿verdad? Entonces vi por ahí una manita alzada, pero como Marjorie estaba exponiendo, no podíamos, no era el espacio. Creo que era una señora que se llama Elsa, me parece. Entonces no sé si es que doña Elsa tiene una pregunta por ahí, o si alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario. Ahí está Gis alzando la mano, y también ya entró el padre Mateo hace rato, por si acaso él nos quiere dar también un aporte, porque es uno de los pilares de todo esto, y nos puede enriquecer con sus comentarios. Padre, vamos a escuchar a Gis. Buenas tardes a todos. Gis, tengo la duda. ¿Cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Porque tengo entendido que las dos tienen que ver con interpretación, pero es como muy específica una y otra, ¿verdad? La hermenéutica es interpretación, ¿verdad? Es cómo interpreto yo este texto, o cómo lo interpretan los grupos desde sus realidades. Como dijo Marjorie al principio, ¿verdad? No es lo mismo que una persona campesina lea el texto desde su realidad que una persona de un pueblo indígena, de un pueblo originario. No es lo mismo que lo lea una mujer que lo lea un varón. No es lo mismo que lo lea un joven que lo lea un adulto mayor. Porque eso parte desde nuestra realidad. Yo lo interpreto según mis experiencias de vida. Por eso Marjorie muy bien decía, la Biblia fue escrita en comunidad y por tanto tiene que leerse con el mismo espíritu comunitario. Entonces, cuando la Biblia se lee sola en la casa o solo en la casa, no nos va a decir lo mismo que cuando lo leemos en grupo. Porque entonces, cuando yo lo leo sola, es solo mi interpretación y lo que yo medio sé de mi experiencia. Pero cuando lo leo en grupo, en comunidad, me enriquezco porque son las experiencias de todos. Y lo que el Espíritu le dice a Ilse, o le dice a don Jorge, o le dice a Patrick, no es lo mismo que me dice a mí, porque cada una de nosotros tenemos experiencias de vidas diferentes, ¿verdad? Entonces, David dice que no se está escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan? Entonces Sí, se debe ser escucha tu bien. dispositivo, Yo David. sí la escucho bien. Debe ser tu dispositivo. Es que con la tormenta me empiezan a ver estos problemas.
Entonces, y la exégesis es los estudios que se hacen de ese texto, ¿verdad? Que casi siempre, pues, está en manos de especialistas, pero también, ¿verdad? Existe una lectura, por eso nosotros somos biblistas populares, como dice el padre Mateo, ¿verdad? No tenemos un título, no fuimos a una universidad, no somos teólogas ni biblistas con título, pero como el Espíritu de Dios se comunica, está en cada uno de nosotros y nosotras, también nosotros tenemos una palabra y podemos interpretar ese texto, ¿verdad? No sé si quedó claro o si anda el padre Mateo por ahí y puede hacernos algún aporte, sería maravilloso, padre. Bueno, saludos cariñosos a todo el mundo. Mi imagen no aparece, está en contra de la tecnología, mi rostro, y no aparece, pero se escucha, ¿verdad? Sí, 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 se señor. escucha. Bueno, Se escucha muy bien. lo importante es que sigan teniendo ese amor a la palabra. Y lo voy a poner como una analogía, como una comparación, siempre con un abismo como es la fe, que es la humanidad de Jesús y la humanidad de la palabra. Uno puede decir, yo de Jesús solo quiero saber que es el Hijo de Dios. No, pero no te interesa saber que nació de María, virgen. No te interesa saber el pueblo donde nació. No te interesa saber los conflictos que tuvo, por qué lo llevaron a la muerte. Es decir, la letra, el texto, la encarnación de la palabra. La palabra se ha hecho carne en Jesús, se ha hecho carne en la palabra bíblica. Entonces uno cómo va a decir, no, yo solo quiero el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios se ha encarnado en la letra, se ha encarnado en un género literario. Puede haber un género literario apocalíptico y un género literario más histórico, más narrativo. ¿Cómo lo leo? Pues tengo que conocer la palabra, la letra, tengo que conocer el género literario para no decirle a la palabra cosas que no las dicen, porque está dicho en un género literario diferente. Bueno, eso ya lo estudiarán ustedes también, el tema de los géneros literarios. Pero yo creo que es muy importante hacer esta analogía de Jesús, la carne de Jesús, la historia humana de Jesús, la importancia que tiene para nosotros conocer a Jesús, su historia, el hecho histórico, lo que llamamos el Jesús histórico, y evidentemente su profundidad de Hijo de Dios. Así la palabra está ahí humildita en el texto, es una palabra humana, a veces es muy sencilla, a veces son textos que podrían ganar un premio Nobel, pero la mayor parte no son premio Nobel, son muy sencillos, pero la palabra se hizo carne ahí en ese texto. Por tanto, hay que conocer el texto, hay que conocer el lugar, el contexto, todo lo que nos ha explicado muy bien Marjorie. Lo digo porque se pueden desanimar al ver todos esos esquemas, pero en el fondo es muy humilde, muy sencillo todo. Claro que si alguien quiere ser exégeta, como dice Isel, que quiere saber la diferencia entre exégesis y hermeneuta, nosotros somos más hermeneutas que exegéticas, pero tenemos que tener elementos de exégesis también, porque es el amor a la palabra, la encarnación de la palabra, el hacer el análisis del texto. Y entonces ya luego tenemos como más riqueza para la interpretación de lo que interesa. Alguien preguntaba por ahí en un chat que acentuáramos un poquito más lo que es el contexto del espíritu. El espíritu está en el texto, pero estaba sobre todo en el momento histórico en que se escribe y se pasa por escrito. En ese momento el espíritu está ahí presente. Pero en el método este, al hablar del contexto del espíritu, nos referimos al hoy de Dios, al hoy del espíritu. El espíritu de Dios está hoy actuando en el mundo, está presente en la historia. Y por tanto, la realidad de hoy es el contexto del espíritu. Y digamos, la pandemia es un contexto del espíritu.
todos los textos bíblicos los leemos ahora. ¿Qué nos dice este texto en tiempo de la pandemia? Que es el contexto del espíritu. Por tanto, tener mucha importancia a la realidad histórica, ser expertos, como diría Jesús, en los signos de los tiempos, en las señales históricas. Dios habla a través de los acontecimientos. Por tanto, yo no puedo decir, a mí solo me interesa lo mío aquí adentro, mi emoción con la palabra, me emociona mucho y ahí me quedo. Pero no quiero llevarlo a la vida, no quiero llevarlo a la pandemia, no quiero llevarlo a la tristeza que tiene el mundo. Entonces estamos siendo infieles al espíritu, al contexto del espíritu. Ser especialistas en el texto bíblico, ser especialistas en la realidad histórica, conocer cómo están los migrantes, cómo están. Adelante, están llamando. Adelante. No se preocupe, padre. Más bien, muchísimas gracias. Yo creo que el padre Mateo nos ha explicado muy ampliamente, ¿verdad?, qué es la diferencia entre hermenéutica. Pero también... Perdona, porque tengo una visita, yo he cortado. No se preocupe, padre, si necesita seguir, siga. Esto ya di mi pequeño aporte y las animo a seguir con ese amor y ese cariño a la palabra. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Le agradecemos de corazón porque en realidad este es uno de los maestros que hemos tenido, ¿verdad?, nosotras, y de quien hemos aprendido tantísimo. Gracias, padre. Alguien de ustedes también preguntaba por ahí qué es la lectura. Gis, te silenciaste. No se le oye. Ah, es que se silenció. Marjorie repitió una y otra vez, y eso no se les puede olvidar, ¿verdad? Que la lectura comunitaria parte de la realidad y tiene que terminar en la realidad, o parte de la vida y tiene que terminar en la vida. Era lo que nos explicaba el padre Mateo ahora. El problema con las otras metodologías, digamos, es que casi siempre lo hacemos. No es que sean malas, todas son buenas, ¿verdad? Pero el problema es que la gran diferencia, no el problema, la diferencia es que la metodología orante o la lectio divina se hace muchas veces a nivel personal y es muy espiritual. ¿Cómo este texto me puede dar paz? ¿Cómo hago yo la meditación? ¿Cómo hago yo la contemplación? ¿Verdad? Y eso te ayuda, por supuesto, a nivel personal. Pero la gran diferencia con la lectura comunitaria es que usted tiene que llevarlo a la vida. Eso que decía el padre, tiene que haber un compromiso. Y mucha gente siempre dice, ay, pero es que esto hay que llevarlo al metro cuadrado. Claro. La primera comunidad que nosotros tenemos es la familia, pero no podemos quedarnos ahí. Porque eso es un acallar al espíritu. Y eso es una forma de sentirnos cómodos y no moverme de mi metro cuadrado. O sea, entonces, también incluso es una forma egoísta de pensar. Porque mientras nosotros estemos bien, entonces yo no tengo que preocuparme por el vecino, por la situación de los migrantes, como decía el padre ahora, por los pueblos originarios que están en su lucha, y ni escucho las noticias porque me aburren, qué cansado. Eso es huir de la realidad. Entonces, la lectura comunitaria de la Biblia, esa es, digamos, como la gran diferencia. Tiene que partir de la realidad y tiene que terminar en la realidad, como con un compromiso. Por eso Mario nos explicaba que tiene que haber al final un compromiso personal, pero ojalá comunitario. O sea, que la comunidad, nosotros como comunidad, nos organicemos y veamos de qué forma podemos ayudar en algo, ¿verdad? Por eso siempre les estamos pidiendo nosotros las ayudas a ustedes para comprar víveres a ciertas señoras, ¿verdad? Que no tienen la probabilidad, ¿verdad? De cumplir con todas sus necesidades, entonces nosotros aportamos. O en algún momento le hemos ayudado a algunas personas a construir su casita, aunque sea chiquitita, pero colaboramos con dinero, con aportes de incluso ladrillos, cemento, ¿verdad? Láminas de zinc, porque eso es realmente poner en práctica la palabra.
Y ojalá pudiéramos avanzar más, ¿verdad? Comprometernos en proyectos concretos. De eso se trata, es encarnar la palabra, es hacer vida la palabra, que no quede ahí, ¿verdad? Como decía Marjorie también, que nos puso el ejemplo, que uno va a misa y empieza a decir, ay, es que ¿por qué fulanito no está aquí? O menganita no vino, porque esto era para ella. La palabra es para mí porque yo soy la que la estoy escuchando. Y soy yo la que tengo que ponerla en práctica. Gis, Giselle, Sí. tal vez una cosita que quería yo como también, digamos, aportar y ampliar, porque Marjorie lo dijo muy bien, es que nos tiene que quedar claro, es que hay muchos métodos para abordar la Biblia, ¿verdad? O sea, hay muchos. Nosotros hacemos uno y como ella bien lo dijo, no es el único, pero es el que creemos que, digamos, se ajusta más también a lo que son las claves claretianas y a lo que son las claves sobre las que queremos, digamos, aprender de la Biblia. Recordemos que siempre decimos que la clave nuestra es, tiene que liberar. O sea, la Biblia no debe liberar. O sea, la Biblia es para eso, para tener una vida mejor, para tener una vida donde todos y todas tengamos una vida digna, ¿verdad? Y por eso también lo decía Marjorie y lo decía en el texto, ¿verdad? Tenemos que tener como referente, porque ese fue el de Jesús, el más necesitado, el más pobre, ¿verdad? Entonces es como eso, o sea, hay muchos métodos. Yo recuerdo un librito que nos dio el padre Mateo, me acuerdo de uno que él le llamaba el goteo, ¿verdad? Que es un poco repetir lo que, digamos, las resonancias que a uno le da, pero son muchos los métodos que hay. El nuestro es lectura popular y comunitaria, por todo lo que explicamos, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo ahora Giselle y Margie. Gracias. Marjorie, ¿ibas a decir algo? sí, que en cuanto a lo de la lectura orante o la lección divina, ¿verdad? Tiene unos pasos y la diferencia es que son muy rígidos, o sea, usted no se puede salir de esos pasos, que es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, o sea, usted los tiene que hacer. Mientras que yo les decía que, pues, les presentamos como como unos pasos a seguir, pero no es necesario, o sea, que los tenemos que hacer. Ustedes han visto que en nuestros talleres presenciales muchas veces, digamos, nos saltaba, o sea, dejábamos como por ejemplo de hacer los siguientes pasos porque alguien, digamos, sintió la necesidad de contar su historia, su experiencia de vida, ¿verdad? Pero es su vida, o sea, estaba compartiendo su vida. Entonces dejamos, ¿verdad? Por un momento de seguir los pasos, ¿verdad? Y concentrarnos en ese momento que era la vida, escuchar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? De hacerlo. Entonces, pues tener eso presente y como decía Mari, pues esa es la metodología a la que nosotros le apostamos, ¿verdad? Entonces, pero ustedes quizás podrán hacerlo, digamos, después de hacer el taller acá, llegar a su casa y hacer una lectura orante, ¿verdad? Pero ya hicieron el taller de la lectura pública comunitaria de la Biblia, o al revés, no sé, pero no es que les estamos diciendo que las demás están mal o están equivocadas, no, ¿verdad? O que sea mejor, como les decía en el principio, no es que nosotras como claretianas, pues le apostamos a esa, ¿verdad? Y pues se las compartimos. Y nos aporta aquí el padre Mateo, ¿verdad? Que este método forma parte de un movimiento latinoamericano de lectura que es ecuménico, o sea, no se queda únicamente en el catolicismo, sino que va más allá. Mara tiene la manita levantada. Hola, buenas tardes a Hola. todos. Ay, es Marielos, yo, Mara, ¿quién será Mara? Allá llueve a cántaros y aquí queremos lluvia porque aquí está Ahí vemos el calientísimo. solano, qué horror. Sí, aquí está súper soleado y con aquí mucho cayeron calor. hasta, ¿cómo se llama Sapos y culebras. No, ay, lo que suena. Granizos. Granizos a montones. Y mi hermana serio? me está escribiendo, sí, pero yo no los vi porque yo estoy aquí con ustedes. Y mi hermana Maris dice, se perdió el granizo. No podía, nada más los oía. Ajá. Como una Bueno, es balacera. que estoy en el área rural y por eso no pongo la cámara para no gastar tanta internet porque estoy con el teléfono. Sí, pero aquí estoy atenta. Yo quería participar porque yo quería contarles, digamos, un poco de mi enamoramiento del método. O sea, a mí me encantó, yo quedé fascinada porque yo no sé cómo va a ser Giselle, pero Giselle
va a necesitar la pizarra, porque en la pizarra nos hacía el dibujito de dónde quedaba Samaria y de dónde, ¿verdad? Y siempre hacía el mismo dibujito y ya nosotros sabíamos. Y entre todos construíamos y sacábamos los personajes de la lectura que teníamos y todos queríamos leer que, ay, pero es que mi Biblia dice tal cosa y en mi Biblia dice tal otra. Y entre todos construíamos esa hermenéutica, esa interpretación, ese estudio. Y bueno, yo le agradezco mucho a Ilse porque Ilse fue la que me embarcó, la que nos embarcó a nosotros. Y realmente es un método que ayuda mucho a interpretar, a comprometerse, a vivir, a comprender, bueno, a muchas cosas. Y bueno, todos los nuevos van ya cuando entremos en materia, con pizarra incluida, van a ver que lo vamos a hacer por mucho Zoom, más la cada día. pizarra. Sí. Gracias. Gracias, Marielos. Algo que quiero rescatar de lo que dijo Marielos es que casi siempre cuando hablamos de asuntos económicos, políticos, sociales, entonces la gente dice, ay no, pero ¿cómo que la religión metida en política? ¿Por qué? Son dos cosas aparte. No, a la política le hemos dado una mala interpretación, un mal concepto, y lo hemos malinterpretado, lo hemos confundido con politiquería, que es otra cosa. ¿Verdad? La política tiene que ver con todo lo que afecta al ser humano, su vida social, su manera de poder vivir una vida digna, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene derecho a vivir una vida digna. Ese fue una de las opciones que hizo Jesús, ¿verdad? De lo que él trató de hacer conciencia en las personas de su entorno, de su momento, de su contexto. Había gente enferma, había gente con hambre. Entonces había que solucionar eso, porque eso es producto de un problema social o de un gobierno que no está haciendo bien las cosas, que está gobernando únicamente para ciertas personas, como pasaba con el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, eso no podemos, porque a veces queremos cerrar los ojos y decir, ah, no, es que yo no quiero meterme en política, yo no quiero, ay, no, es que nos compete. Como cristianos y cristianas nos compete. Algo tenemos que hacer para que esta situación cambie, ¿verdad? Y entonces a veces cuando la gente llega y ve que el estudio que nosotros hacemos es desde la lectura popular y comunitaria de la Biblia y que toca estos aspectos, a mucha gente eso le incomoda y no le gusta, porque como les decía al principio, esto desacomoda tu vida. El padre Daniel, que fue otro claretiano que nos acompañó durante muchísimo tiempo y a quien también, por lo menos yo le debo muchísimo de lo poquito que he podido aprender, él siempre decía, cuando usted va a misa y sale diciendo, qué linda está la misa, vengo con tanta paz, me dio tanta tranquilidad, preocúpese, porque entonces la palabra no la dejó inquieta. La palabra tiene ese poder de dejar inquieto, inquieta, y de salir diciendo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que mejorar mi vida, yo tengo que mejorar tal situación, yo tengo que colaborar en tal cosa que está afectando. O sea, la palabra, cuando realmente se escucha la palabra y se hace vida como tiene que ser, la palabra no te puede dejar igual, te transforma. Y la idea es que te transforme en ser una mejor persona, un mejor cristiano, ¿verdad? Por eso la palabra es espada de dos filos, dice la Biblia. Porque así como te da tranquilidad, te da paz, también te incomoda y te desacomoda del lugar de donde estás, porque tienes que involucrarte en algo, ¿verdad? Y nosotros, perdón. Perdón, es que hay una manita levantada. Ajá, ya voy a terminar. No sé si la viste. No. Más bien me dices quién es, porque no veo. Patricia Calderón, solo para tenerlo presente. Ok, gracias. Y entonces por eso a veces es muy fácil adaptar la palabra, por eso también Marjorie nos lo decía ahora, a lo que yo quiero escuchar. O ya voy con preconceptos. Ah, sí, qué aburrido, ¿para qué me van a explicar eso? Si lo he oído 1000 veces, el texto del hijo pródigo o el texto de, qué sé yo, no, eso yo me lo sé.
La palabra siempre nos va a decir algo nuevo dependiendo de la situación que estemos viviendo. Patri, perdona, no te había visto. No te escuchamos, Patri. Pongo un micrófono diferente, pero no, tampoco se oye. Si estoy Ahora con sí, ahora sí, audífonos, no. ahora sí. Por eso, Ahora si sí estoy se con escucha. audífonos, no se oye. Y aquí todos estamos Ok. conectados. Entonces, para no Ok. hacerle bulla al otro. Bueno, buenas tardes. Tranquila, Gis, estaba súper interesante lo que estabas hablando. Me quedo, digamos, bueno, con esa parte que bien lo explica el padre Mateo, ¿verdad? Creo que parte de la riqueza del método es esa posibilidad de que sea ecuménico, porque hay muchos métodos que sí se circunscriben a nuestras prácticas religiosas específicas, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la riqueza que tiene el método de lectura del que estamos hablando hoy. Igual, ¿verdad? Nos permite también escuchar las diferentes posiciones de otras personas que inclusive están permeadas por sus experiencias de vida, por su formación profesional. Por ejemplo, a mí siempre me llama poderosamente la atención todas las intervenciones, pero por mi profesión me encanta escuchar a Ilse o a... Ay, se me olvidó el nombre de la hermana de Ilse, perdón. Dios, ya me está dando Alzheimer temprano a mí. Damaris. Ahí en la Cancelado. ¿verdad? Porque son personas que trabajaron mucho, doña Anita también, que trabajaron muchísimo tiempo y entonces ellas traen sus experiencias laborales en la parte social, económica y política a este análisis que hacemos y siempre es súper rico y súper motivante, ¿verdad? La otra cosa que yo creo es que una vez que, eso sí es una advertencia, dijo, una vez que uno aprende este método, ya luego es súper difícil no hacerlo, ¿verdad? En absolutamente todas las aproximaciones que uno haga probablemente va a aplicar el mismo método que bueno, para mí es una ventaja, creo, porque te permite precisamente eso, ¿verdad? Tener una visión mucho más amplia de todo lo que estás leyendo y al mismo tiempo te permite compartir ese conocimiento con otras personas y poder sacar de eso que aprendiste en ese momento específico, cuál va a ser tu aporte, cuál va a ser tu acción. En el caso de otros métodos, siento que son un poco más para el crecimiento personal, mi relación mía con Jesús, con Dios, con María, con el Espíritu Santo, yo a lo interno, que son también áreas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Para poder entonces yo verme yo y definir, ok, esto no está funcionando, en esto tengo que cambiar, esto lo tengo que modificar, pero una vez que yo logro ir trabajando en ese proceso que va a ser hasta que el Señor decida llamarme, ¿verdad? Porque eso nunca se acaba. Ok, es eso que yo estoy trabajando y que estoy construyendo, cómo me lleva a actuar hacia afuera, que es lo que nos permite precisamente este método, ¿verdad? Conocer contextos, conocer realidades, conocer posibles acciones, porque tal vez uno se asusta un poco cuando uno dice, pero ¿yo qué voy a hacer? O sea, pero yo soy ama de casa, yo tengo 3 hijos, ¿yo qué hago? Sí se puede hacer y se puede hacer mucho. Este método nos permite escuchar la voz del espíritu de manera que él mismo me va diciendo dónde es mi campo de acción y que yo puedo ir trabajando. Entonces no se asusten por la teoría se ve muy enredada, pero a la hora de la práctica es riquísimo, así que hay que darle un chancecito. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Patri. Ahí tenemos a Rafita y después don Juan que tiene la manita alzada. Bienvenido, Rafa. Hola, un abrazo, saludos y gracias Marjorie por esta presentación tan hermosa, tan interesante. Y sí, no, simplemente como compartir una reflexión sobre esto, ¿verdad? A veces escuchamos alguna predicación o alguna reflexión sobre la palabra que como que da lo mismo que hacerla en Nueva York, hacerla en una comunidad indígena o en un barrio urbano marginal o en la capital de San José. Y uno descubre que así no fue como se escribió la palabra, ¿verdad? La palabra nació de una realidad histórica concreta
de un pueblo, de unas comunidades, y entonces la palabra tuvo algo que decir ahí, a esa realidad. Y entonces, lastimosamente, muchas veces nos hemos quedado como con esa lectura de la palabra en los aires, ¿verdad? Que al final no dice nada. Y como que ya no nos hemos acostumbrado a eso, y uno puede descubrir ahora cómo, por eso mucha gente, creo yo, se aleja de la iglesia o de la comunidad de donde participa, porque realmente como que no le dice nada a la palabra, no le interpela. Y algo que es fuertemente claretiano es que es una palabra que interpela, una palabra que desestabiliza. Entonces les cuento una anécdota de Claret, ¿verdad? Claret, cuando llega a Cuba, se da cuenta de la marginación tremenda en que los mismos españoles y descendientes de españoles tienen a los negros, y cómo los maltratan y no permiten que se casen con mujeres blancas, etc. ¿Y qué hace Claret? Se queda callado. Eso hubiese sido lo más cómodo, quedarse calladito, no meterse en problemas, pero no, él denuncia eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo atacan, trataron de asesinarlo, porque eso toca intereses, ¿verdad? Porque cuando uno lee la palabra y dice, bueno, aquí se está dando una injusticia, y esa palabra le lleva a una denuncia, vienen las consecuencias, y la consecuencia es la incomprensión, la persecución e incluso la muerte. Y entonces, bueno, al final, ¿qué hacen con Claret? Lo sacan de Cuba. Él no quería eso, pero lo mandan a sacar porque estaba tocando intereses muy fuertes. Entonces, me parece bellísima esta lectura comunitaria, popular de la palabra, ¿verdad? Y muy necesaria en el momento actual que estamos viviendo, ¿verdad? Porque si no, la iglesia y las diferentes iglesias se convierten, como dice la misma palabra, en perros mudos que ven venir al lobo que está atacando al rebaño, y los perros no ladran, ¿verdad? Y convirtiéndose en cómplices también. Así que bueno, gracias por toda esta belleza de presentación. Ay, gracias, Rafita, por iluminarnos. Muy amable. Don Juan. Buenas tardes. Les cuento que de las primeras experiencias que tuve yo con esta lectura comunitaria, cuando fui ese domingo a misa, lo que escuché en homilía fue otra cosa. Se llevaba como ya cierta idea. No recuerdo exactamente cuál fue el pasaje, pero es de esos que se leen mucho y que ya de memoria, ¿no? Como se dice. Pero yo lo que escuché fue otra cosa. O sea, lo que el padre hablaba, como que tenía un traductor y me estaba diciendo algo nuevo. O sea, simplemente quedé sorprendido de lo que había sucedido durante esa lectura comunitaria. Y ahí es donde yo me convencí de que realmente algo me estaba diciendo. También, por otro lado, está como hablaban del conocimiento de la comunidad. Comenta un misionero entre los esquimales que cuando él habló del infierno como el fuego eterno, todo el mundo se quería ir al infierno, porque ellos no entendían lo que significaba el fuego eterno. En cambio, cuando él les habló del frío eterno, ellos saben lo que es el frío. Entonces comprendieron el significado que podía tener el infierno. Y cuando hablaba del Cordero de Dios, ellos ni en figuras han visto un cordero. ¿Cómo les explica? Entonces Ideó dice, bueno, vamos a hablar de la foca de Dios. A nosotros nos podrá parecer chocante, pero en la comunidad esquimal, la foca significa mucho en alimento y economía.
Entonces era usar elementos propios para introducir algo, para que ellos entendieran. Obviamente había que aterrizarlo en la realidad de ellos, pero también sin perder el espíritu de lo que es el Cordero. Entonces, hay que conocer a la comunidad, hay que conocer el contexto de la comunidad. Si no, como decía Rafa, estamos simple y sencillamente hablando de cosas que nadie entiende. Gracias. Gracias, don Juan. Muy bonito, ¿verdad? Esta analogía que nos hace don Juan, porque eso fue también lo que explicó Marjorie en la presentación. Usted no puede llegar a imponer en una comunidad algo o a creer que usted es la persona que va a guiar esa comunidad, va a darles la solución si no conoce la comunidad. Lo primero que usted tiene que hacer es conocer a las personas, conocer su problemática, estar de cerca, escuchar. Y como bien decía Marjorie, ¿verdad? Nuestra metodología es eso, porque muchas veces con los textos se tocan fibras muy finas, muy delgadas, que te afectan, ¿verdad? Y entonces alguien se abre y empieza a contar su historia de vida y han salido lágrimas en medio de los talleres, ¿verdad? Y uno también se identifica porque tal vez has padecido una situación muy parecida. Ahorita yo estoy muy identificada con Gis, porque yo he pasado por ahí, sé lo que se siente. Entonces, ahí se tiene que hacer un alto. No se pueden seguir los pasos. Si la lectura comunitaria no se pudo terminar, no importa, porque ahí lo importante es la vida de la persona, la problemática que está teniendo en ese momento. El que se sienta escuchada, el que se sienta acompañada, el que se sienta apoyada por la comunidad. Eso es lo importante, por eso la vida es lo importante. La Biblia es el librito que nos ayuda a guiarnos en esa vida. Pero la vida de las personas es lo más importante. Y nos lo recordaba Maricela hace un rato y ahora Rafa lo recalcó. Dios tiene una debilidad y es el pobre, el excluido, el marginado, el enfermo. Así que nosotros también tenemos que hacer opción por eso, ¿verdad? No es que una vida sea más importante que la otra, pero donde hay necesidad es donde más hay que estar y donde más hay que ayudar. Yo siempre les pongo este mismo ejemplo y se van a cansar de escucharlo de mí. Una mamá tiene 5 o 6 hijos y a todos los quiere por igual. Pero a veces hay un hijo que es más problemático o es el que le ha ido económicamente mal en la vida, o, ¿verdad? Siempre hay uno que es así como... Y la mamá siempre va a estar atenta a estar más presente o ayudando más a ese hijo. Y no es porque lo quiera más y que desprecie a los demás, es que es el que tiene más necesidad. Incluso ella le pide ayuda a sus otros hijos o hijas para que ayuden a ese que está con la situación especial, ¿verdad? Pues así es Dios. Y Él nos pide a nosotros la colaboración para que podamos poner en práctica su palabra, la hagamos vida en aquel que está más necesitado o en aquella que está más necesitada. Y por eso es tan importante la historia del pueblo de Israel. Primero porque parte de ahí. Es la historia del pueblo de Israel. La Biblia parte de ahí. ¿Y por qué del pueblo de Israel? Porque era el pueblo más excluido, el marginado, el que todo mundo, todos los imperios lo querían conquistar, ¿verdad? Y bueno, y lo vemos hasta la fecha. Entonces, Dios siempre ha optado por aquel que tiene la vida amenazada, ¿verdad? No sé si alguien más quería decir algo. Yo. Sí. Que también otro, no sé, ejemplo, que bueno, ese yo no sé si Gis lo ha contado en los talleres, pero sí yo lo recuerdo que ella lo decía mucho, también eso de que Dios está siempre al lado de la vida amenazada, vulnerable, ¿verdad? De los pobres, es que decía que cuando estábamos en los talleres presenciales, sí, Dios podrá estar aquí, ¿verdad? Jesús podrá venir aquí y decirnos, hola, ¿cómo están? Saludarnos, tomarse un cafecito con nosotros y nosotros, pero nos dirá, bueno, chao, me tengo que ir porque allá afuera hay
tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta miseria, está con aquellos excluidos, amenazados de muerte, ¿verdad? Está con los oprimidos, marginados. Entonces, de ahí, digamos, yo aprendí eso, ¿verdad? De que sí, nosotros estamos muy bien, ¿verdad? Y yo se los digo también al grupo de jóvenes, de chicos y chicas. Sí, Dios, Jesús estará aquí, ¿verdad? Muy joven ahí, con una gorra, nos lo imaginamos, pero también nos podrá decir... Rapeando. Sí, nos podrá decir, bueno, chiquillos y chiquillas, de ahí no me tengo que ir, porque de ahí otros y otras me necesitan. No me voy a quedar rapeando con ustedes todo el rato. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, y auxiliadora, perdón, ay, perdón, María Auxiliadora tiene la mano levantada. Sí, gracias, Mari. Auxi, tienes el micrófono apagado. En silencio. Disculpe. No, que con respecto a esto de la palabra que debe dar vida y no para oprimir y no para señalar, y las malas interpretaciones de la Biblia. Lo comento porque tengo una vecina, y lo comentaba el padre Rafa, que hay gente que se aleja. Padre, pero de familia. Es padre, de, pero de familia. De familia. Okay. Trate Rafa. Bueno, entonces, de esta muchacha, que ella participaba en una iglesia X, y la persona que dirigía la trató de maldita porque ella decidió no tener hijos, ¿verdad? Y le mencionó, bueno, incluso a mí en algún momento también me lo dijo un familiar, que el árbol que no da, porque yo no tengo hijos, el árbol que no da frutos será cortado de raíz, me dijo, ¿verdad? Entonces es ahí el problema de las malas interpretaciones, de oprimir y de señalar y alejar a ciertas personas. Gracias a Dios mis bases y mis creencias son fuertes y siguen fortaleciéndose por medio de estos talleres, porque a veces la vida me ha presentado situaciones que yo dije que si yo no hubiera asistido a los talleres, yo no sé dónde estaría, o yo no hubiera actuado de una manera que Jesús no hubiera actuado. Entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús? Nos dicen a nosotros, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? ¿Verdad? No juzgar, no señalar, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente no aconsejo leer la Biblia uno solo, ni estudiarla uno solo. Definitivamente necesita una luz, y esta luz son esos talleres, que han sido una bendición en mi vida, realmente. Gracias, Auxi, qué belleza, ¿verdad? Esos son los testimonios, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia así, donde en algún momento se nos ha señalado, se nos ha excluido por alguna actitud. Algo que decía Marjorie también en la presentación es que esta lectura popular y comunitaria nos tiene que llevar a ser críticos, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener claro qué es lo que significa eso. No es que vamos a andar criticando a todo mundo, ¿verdad? Sino que crítico es tener nuestro propio criterio, ir ampliando nuestros horizontes. No, y se los dije creo que la vez pasada, no para ir a pelearnos con Biblia en mano, con otros grupos o con otras personas, para tener la razón, porque yo estoy en el grupo que tiene la verdad, y entonces a mí sí me lo explicaron y yo sí tengo la razón. Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es para tener yo mi propio criterio y que no me engañen otras personas que han manipulado la Biblia para convencer para sus propios intereses a otras personas que no tienen la preparación o el conocimiento, ¿verdad? Entonces, si ya usted sabe, no puede irse en la colada, ya usted no lo engaña, se está diciendo. Y me atrevo a poner un ejemplo, porque a mí eso me marcó cuando estuvimos en las elecciones y había una señora que salía con un rótulo, en la escuela, es que lo tengo aquí grabado, en una escuela de no sé dónde allá, en qué pueblito, que decía que los homosexuales no iban a entrar en el reino de Dios. Y entonces yo me puse a pensar, si esa señora supiera realmente lo que dice todo el texto, no solo el versículo que sacó del contexto, tendría que hacer el rótulo más grande, con una lista enorme, porque ese texto lo que dice es que no van a entrar los borrachos, no van a entrar los homosexuales, no van a entrar los que hacen chisme, no van a entrar, o sea, de no entramos nadie, porque solo el hecho de que usted haga un chisme ya está condenado, ¿verdad? El problema es que sacamos de contexto
el versículo o la frase que a mí me conviene para condenar a otros. Pero hay que verlo en su contexto y hay que ampliar la visión para ver que el texto no solo tiene en su lista a un grupo de personas, sino que tiene a muchas, y entre esas estamos incluidas nosotras, porque ¿quién nosotros no ha hecho un chisme o un comentario? Entonces, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado que decía muy bien ahora María Auxiliada. ¿Quién iba a hablar? Que oía a alguien ahí. Giselle, no, solamente para decirle que parece que nos quedan solo 5 minutos. Ajá. Y sería importante que recordemos lo de la formación del sábado. Ah, sí, lo tenía aquí. Y más bien gracias, Mari. Pero antes, yo no sé si algún otro tiene otra aportación o algo que decir, sino para continuar, para ir finalizando el taller. No. Bueno, entonces antes de invitarnos o más bien, si hagamos la invitación antes y dejemos lo otro para el final. Ustedes recuerdan que cada tercer sábado de mes hacemos una formación laical, ¿verdad? Los sábados, tercer sábado del mes. Mar, ¿me podrías silenciar? Gracias. Sí, sí. Entonces, este sábado toca formación. Miren qué rápido ya pasó el tiempo, ¿verdad? Este sábado, si Dios lo permite, a las 2 de la tarde, tenemos formación laical, formación bíblica, con el profesor David Castillo, y cuyo tema es la justicia social y el orden cósmico en el Antiguo Testamento. Y yo creo que es un tema muy importante, ojalá que de verdad nos demos la oportunidad de participar, porque eso es una forma de entender cómo veía la gente en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento, el cosmos. ¿Qué idea tenían ellos que no es la misma que tenemos nosotros? ¿Verdad? Nosotros ahora sabemos que el mundo es redondo. En esa época se suponía que el mundo era plano. ¿Ya? Y cómo veían el cosmos, también la idea que tenían de esa imagen allá arriba en el cielo con respecto a Dios y en la tierra. Entonces, para poder entender nosotros muchos de los textos bíblicos del Primer Testamento y por qué se habla de esa manera, tenemos que entender cómo entendían ellos el mundo, qué idea de mundo tenían, ¿verdad? Entonces los invitamos el próximo sábado, 20 de marzo, de 2 a 4 de la tarde con el profesor David Castillo. Pueden invitar a otras personas porque esta formación sí es abierta a cualquier persona. Entonces, les esperamos con muchísimo cariño, ¿verdad? Como siempre, con toda la disposición que tenemos, esperando que todos y todas se apunten. Gis, Y nada más también- una cosita, rapidito, perdón, con eso de la formación. La formación es abierta, la formación laical, ¿verdad? Es que ahí lo estaban preguntando. Entonces, y ya se les envió tanto el afiche como el link para ingresar a Zoom. Entonces, también lo pueden reenviar e invitar a otros y otros. Gracias. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que íbamos a estar rifando algunas cositas de vez en cuando para ir motivando, ¿verdad? Entonces, creo que Marce está levantando la mano. Sí, Marce. Sí, es para preguntarle qué significa formación laical. Bueno, es que en la iglesia católica, ¿verdad? Hay gente consagrada o gente de vida consagrada como el Padre Mateo o los sacerdotes diocesanos o los EMFs, los claretianos, ¿verdad? O las monjitas, pero también los de a pie, los comunes y corrientes, como nosotras que estamos aquí y nosotros. Los laicos somos nosotros, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que no es monjita, que no es sacerdote, que no es un hermano consagrado, sino una persona común y corriente como los que estamos aquí. Bueno, aunque ahí están también las hermanitas, ¿verdad? Entonces, esos somos los laicos y las laicas. ¿Sí, Mari? No, está bien. Está bien, está bien. Ah, ok. Esos somos nosotros, los laicos y las laicas.
¿verdad? Entonces, cuando se dice formación laical, es para toda aquella persona que tiene interés. No quiere decir que los sacerdotes y las monjitas no pueden ir, no. Es que más que todo va para las personas como nosotras y nosotros, ¿verdad? Que tal vez no hemos tenido otra formación, sino que esta es la oportunidad que se nos da para hacerlo, ¿verdad? Para formarnos. ¿Está bien, Marce? Giselle. ¿Entendido? Okay. No, y solamente como para ampliarle, porque yo creo que Marcela no nos acompañó en años anteriores, me parece. Nosotras, o sea, el Centro Bíblico, cada mes, una vez al mes, ya lo dijimos desde el principio de este año también, se da un sábado al mes, el tercer sábado generalmente, una formación, digamos, diferente a lo que hacemos ahora, que es el taller, ¿verdad? Que es la lectura comunitaria. Gracias. Si hay un tema específico, ¿verdad? No se hace, en los sábados no se hace lectura comunitaria, sino que es un tema específico con un biblista invitado, o mujer o varón. A veces no necesariamente biblista, sino que tocamos temas de la realidad, como el problema del agua, ¿verdad? O el reciclaje, o cómo cuidar la creación, ¿verdad? O sea, temas que nos atañen a todos y a todas, que no necesariamente tiene que ser desde la Biblia, sino desde nuestra realidad, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya ¿te quedó claro, Marci? Disculpa. Sí, claro, me quedó bien. Perfecto, perfecto. Entonces, como les decía, la idea nuestra era hacer una rifita de vez en cuando para irnos motivando, ¿verdad? Y habíamos dicho que también íbamos a empezar a hablar un poquito más de Claret cada vez de que tuviéramos oportunidad para irlo conociendo, para ir conociendo el carisma claretiano. Entonces queríamos rifar hoy una biografía de nuestro padre fundador, San Antonio María Claret. Entonces, para los que tomaron nota, ¿verdad? El primero que me conteste la pregunta de cuáles son los 4 contextos de los que habló ahora Margie, se va a ganar el folletito de la biografía de Claret. Así que o levantan la mano o escriban en el chat o abren el micrófono, pero es ya, el primero y la primera. Yo lo abrí. Yo A lo ver, abrí. ¿quién habló? Yo también. Hilda. Yo lo abrí La primera. Sí. Los 4 contextos, el contexto literario, el histórico, el redaccional y el contexto del espíritu. ¡Eso! Que conste que no es por, ¿cómo se llama? Por influencias. No es tráfico de influencia, no. Bueno, pero no importa, vamos a hacer otra rifa, ya que de ahí Gilda se lo ganó. Entonces rifemos otro librito, a ver, porque tenemos que promocionar a Claret. No, yo sí tomé apuntes. La segunda que abrió fue Olga Morúa. A ver, ay, es pero más, tenía una pregunta para eso, para Marjorie, porque no le entendí que los 3 primeros contextos ayudan a hacer del movimiento de ayer para hoy, y que el último era al revés, pero no, me quedó de la misma manera de los movimientos del ayer para traerlo al de hoy, para traerlo a lo de hoy. A ver si... O sea, los 3 primeros es... Hilda, suave, bueno, vea. después lo aclaramos. No, ya, de una vez, así, porque es fácil. El contexto literario, el contexto redaccional y el contexto histórico ya pasaron. Por eso es del ayer al hoy. O sea, aquello que ya pasó nos va a iluminar hoy, porque ese contexto fue escrito hace años, ¿verdad? El redaccional se redactó hace años y la historia es de hace años. Entonces, es del ayer al hoy. Pero el contexto del espíritu es ya también, no solo es el del espíritu en el momento que se escribió, sino el hoy. Entonces, es cómo es ese contexto del espíritu no se elimina también del hoy al ayer, porque bien lo dijo ella, son 2 rieles, pero tienen que estar siempre en ese movimiento, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo aprendemos nosotros de esos otros 3 contextos?
que sucedieron hace tiempo, pero también cómo esos 3 contextos me pueden iluminar a mí hoy en el contexto del espíritu. No sé si me di a entender. Hilda. Creo que tu hermana se salió. ¿Se salió o la sacó Zoom? Sí. Bueno. No estoy Ok, segura. pero me di a entender para los demás y las demás. Sí. Muy claro. Perfecto. Ok, entonces hagamos otra rifita ya para irnos. Quedamos. ¿Quién fue la segunda que dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Olga Morúa abrió su micrófono. A ver, Olga. Bueno, después de Hilda. Y ya se salió también. No, ahí está. No sé si escucha. Olga Morúa. Aquí estoy, pero... Ok, entonces espérese, le Yo vamos tomé a hacer muchos otra. apuntes, pero... Le voy a hacer otra pregunta. porque no se Giselle, va- Giselle, perdón, yo le contesto con mucho gusto, porque yo tomo apuntes, pero quizá le doy oportunidad a otra persona porque yo me gané la vez anterior un Tan premiecito. divina, Sí, se lo por cierto no agradezco pudiera mucho. Eso es pensar en comunidad. Muchas gracias, Olga, gracias. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer la misma metodología, solo que ahora va a cambiar la pregunta. ¿Cuáles son los 3 ángulos de los que habló Marjorie? Yo. María Livia. ¿Quién dijo yo? María No, Livia. María Livia levantó la mano. Eso, María Livia. Muchas gracias. Saludos a todos. Los 3 ángulos son la vida, la comunidad y la Biblia. Sí, muy bien. La Biblia, la comunidad o la vida es la realidad, ¿verdad? Porque la vida es la podemos verlo realidad, como vida o realidad. Muy bien. Eso, se ganó también el librito de la biografía de Claret. Muchas gracias. Ya saben que cualquier cosa, Marjorie los tiene en su oficina, se pueden poner de acuerdo con ella para ver si lo pueden pasar a recoger ahí o de alguna forma para ver cómo se los hacemos llegar, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a ir finalizando. Si alguien quiere hacer la oracioncita final, siempre lo hacemos a nivel comunitario, pero hoy como nos pasamos un poquito de tiempo, entonces si alguien quiere hacer la oración final. Bueno, yo. Eso, Buenas Andrei. tardes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, venimos a ti con un corazón agradecido, siempre pidiéndote entendimiento, fortaleza para sobrellevar esta vida, que es el regalo más hermoso que nos das. Ayúdanos a ser mejores personas, mejores hermanos, mejores hijos. Señor, ayúdanos a comprender esta vida que muchas veces con sus altibajos no creemos que es la mejor, a tener un corazón agradecido y siempre viendo tu mano poderosa en todo, dándote tu lugar. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Rápidamente. Amén. Muchas gracias, Muchas Andrei. gracias. Bueno, chicos y chicas, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Les damos las gracias por su participación, por su compromiso y ojalá que de verdad nos puedan acompañar el sábado porque va a ser una formación realmente valiosa, sustanciosa, que nos va a servir mucho para ir comprendiendo en este caminar las escrituras. Así que los esperamos y las esperamos. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Linda tarde a todos. Gracias. Un gusto, gracias. Chao, Hasta Marce. luego. Gracias por Gracias. acompañarnos. Muchas gracias a Muchas gracias a todos. Gracias a todos. todas. Buenas tardes. Feliz Dios día. los bendiga. Hasta luego. Chao, Buenas gracias. Cuídense. Gracias. Chao. Cuídense.